el caso de las grabaciones de la clase, que es práctica. ¿Sí? Ese informe, el 7, de que dice dónde hay que llevárselo y a qué horas y... A partir, cuando ustedes finalicen las clases, como ustedes finalizan aproximadamente 4:30, a partir de esa hora lo puedo recibir. Aquellos que vivan de aquí hasta el otro lado, me lo pueden traer el día domingo, con que lo traiga uno, que se encargue a alguien de traerlo, pero lo tienen que traer para que yo pueda registrarlos en las actas, por favor, pero necesito el informe en forma física, por favor. Si no, vamos a usar el horario del curso. O también, si no, el horario de curso, pero como hay compañeros de ustedes que viven hasta en Cuatán o San Mateo, entonces no les podría tiempo. Ahora, si ustedes lo vienen a dejar antes, pues excelente también, hacemos las correcciones y les devolvemos. Pero el 14 yo les devuelvo ya el informe. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profe Andrés. ¿Preguntas? Sí, profe Santiago. Lo que está en el resto de los planes, en este caso de donde dan las observaciones, ¿hay que imprimirlo todo de una vez o solo donde hay observaciones? En todos los planes. Buena pregunta, por eso le decía, si ustedes creen de que todavía pueden haber errores y evitar gastos innecesarios, por eso ustedes desean usar tablets, lo pueden hacer. Ahora, si ustedes de una vez lo van a imprimir, no impriman el otro lado, mientras tanto, por si hubieran algunos errores, para no hacer doble gasto, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren, lo pueden mandar ya impreso. Ahora, si no, esperamos hasta que se haga la corrección en forma física, ya de ahí los imprimo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno. ¿La impresión va a ser por hoja o va a ser a doble folio? Lo que es planes es a doble folio. Solo ya planes. De ahí es por hoja. De ahí es por hoja, por favor. Solo en un lado. Solo planes es de los dos lados. Bueno. Gracias. Bueno. Preguntas. Bueno. Sí, respecto a la numeración. Dale, diga. Enumeramos las hojas de una vez, como ya se lo vamos a mandar completo. Enumeramos las hojas de una vez. Todas las hojas. Todas las hojas, profe Andrés. Estamos. Profe Santiago, solo lo que es en el caso de, vuelvo a repetir, introducción y la hoja de aprobación de curso, los romanos. A partir de lo que es etapa de observación hasta la última hoja, tiene que venir ya enumeradas. Ya listo, ya solo es para decirles, ya estamos con esto y con esto iniciamos. En la pantalla ustedes tienen medidas de posición o medidas de tendencia central, disculpen. En la presentación ahí que tienen, por favor, ¿es medida de tendencia central o medidas de posición? ¿Cuál de los dos documentos tienen ahí ahorita? Medidas de tendencia central para datos agrupados. Bueno, gracias. Bueno, así rápido, porque como ustedes ya lo manejan, no voy a perder mucho tiempo. Rápido
Pero se recuerdan, miren, estas son preguntas de evaluación cuando ustedes vayan. ¿Cómo se calculan las medidas de tendencia central? Es una pregunta que más de alguien le van a preguntar de todos los que se evalúan. Así sencillo, medida de tendencia central, como se busca el centro en un momento dado de una agrupación de datos. Para cuando son datos no agrupados, la media aritmética es el promedio que normalmente conocemos. Sumamos los datos, lo dividimos dentro del número de datos y tengo la respuesta. A eso se le llama promedio. Para lo que es moda, como su nombre lo indica, lo que más se ve en un grupo de datos es lo que aparece más veces, a eso se le llama moda. Y la mediana, que es el dato que se ubica en el centro de una serie de datos. Por ejemplo, si me dan 5, el dato número 3 va a ser la mediana. Si me dieran 6 datos, los 2 que queden en el centro, que en esto sería el 3 y el 4, los sumamos, promediamos, y a eso se le llama mediana. Así sencillo, para que cuando ustedes le pregunten, bueno, se así domina. Pero ¿qué hacemos cuando son datos agrupados? Es igual la misma situación, solo que esto, como ustedes ya les enseñaron cómo establecer rango. Vamos a ver, aquí es su compañero Carmen Andrés. ¿Cómo se calcula el rango, Carmen? Es dividir. Diga, no tenga pena. Rango. No mucho me acuerdo, pero creo que es dividir entre la intermedia, creo. ¿Alguien que se recuerde? ¿Rango? No se recuerda. Bueno, para que nosotros podamos, número 1, para elaborar una tablita como la que aparece aquí, número 1, hay que construir. Me dan datos. Cuando a mí me dan estos datos, busco el dato mayor y el dato menor. Cuando yo encontré el dato mayor y el dato menor, le restamos al dato mayor y el dato menor. A esta diferencia se le llama rango. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en esta agrupación, el dato mayor es 40 y el dato menor es 13. A 40 le restamos 13. Me da 27. Este 27 se le llama rango. Ahora, yo quiero establecer, cuando ya tengo el rango, voy a establecer las clases o intervalos. Cuando ya lo tengo, estoy pensando, entonces, cuando ya tengo rango, yo establezco qué número de rango coloco a estos datos. Por ejemplo, puedo pensar en 5 grupos, 6 grupos, 8 grupos, 10 grupos. De acuerdo, hay una tabla establecida. Depende del número de datos, así van a ser el número de grupos. Y hay varias formas de cómo establecer las clases. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 6, 9, 10, hay 50. Por ejemplo, en este grupo hay 50 datos. Una de las maneras de hacerlo es extraerle raíz cuadrada 50 y me da 7.0 y fracciones. Entonces, ese 7 me implica de que yo voy a tener aproximadamente 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. Solo al extraerle raíz cuadrada a este número de datos. Entonces, a ese rango que tengo, que es 27, dividido dentro. Por ejemplo, yo quiero establecer 7 grupos. Por ejemplo, si fuera 27, lo divido dentro de 4 y me da igual a 7. Estamos aproximadamente, entonces, eso estoy pensando en 7 grupos, que es lo que me está estableciendo al extraerle raíz cuadrada. Para establecer, vuelvo a repetir, las clases. O sea, el número de grupos que yo quiero establecer depende de la persona que trabaje, esté haciendo estadística, que en este caso es usted. ¿Yo lo voy a definir? No, lo define usted.
pero una forma muy sencilla es extraerle raíz cuadrada al número de datos. Por ejemplo, me dan 60 datos, la raíz cuadrada me da aproximadamente 7.5, 7.6, aproximado me va a dar 8 grupos, ¿no? Y esos son los grupos que tengo que tener. Entonces ya, por ejemplo, al hacer la diferencia, ¿cuándo me da? Entonces yo ya establezco cuál es, con qué número tengo que dividir para tener entre 7 u 8 grupos en los que yo deseo. Bueno, esto, como ya les enseñaron, ya de ahí se establecen frecuencias. Cuando ya tenemos frecuencias, se establece marca de clase. Marca de clase, recuerden que es sumar los dos datos de las clases que tengo. 13 más 16 me da 29, dividido 2 me da igual a 14.5, 17 más 20 dividido 2 me da 18.5, 21 más 24 dividido 2, y así lo vamos estableciendo. Ahora, ¿cómo hacemos los grupos? Se me olvidó. Por ejemplo, dividir me dio, por ejemplo, 4, o me da 5. Entonces, por ejemplo, aquí 13, 14, 15, 16. Por ejemplo, aquí el número que se está utilizando es 4. Entonces, a partir del primer número, que en este caso es 13 incluimos dentro del grupo 13, 14, 15, 16 y terminó el grupo. Ya para el siguiente empezamos de 17 y empezamos a incluir 4 hasta 20 y así vamos incluyendo hasta el último dato. En algunas ocasiones, y aquí hay varios criterios. Por ejemplo, el número más pequeño fuera el 14. Algunos no inician con 14, sino que le restan un número y inician con el número 13. Cuando se está restando uno, por lo general, cuando se hacen los grupos, también aumenta en 1. ¿Cuál es el objetivo? Para que cuando se elaboren gráficas, por ejemplo, por lo general ninguna gráfica va del punto original, solo la campana de Gauss es la que se establece a partir del punto de origen. Ya de ahí las demás nunca salen de su origen. Entonces, a partir de eso, por lo general, por eso hay un punto, de un punto para abajo y un punto hacia arriba. Por eso, cuando aquí, después ustedes van a ver que vamos a utilizar límite real inferior, límite real superior, que en este caso sería 12.5. Este sí es todavía para regresar aún más al origen, igual aquí. O sea, los dos puntos es ese punto 5 y ese otro punto 5 al sumar me da igual a 1, que implica que estamos trabajando siempre en el origen. Para eso se utilizan estos puntos 5 en estadística, para que siempre estemos en la parte central, como su nombre lo indica, medidas de tendencia central. Bueno, eso en cuanto a los grupos. Ya de ahí marca de clase, ya les expliqué, sumamos los dos y obtenemos ese punto. Ahora, ¿pero para qué me sirve este punto? Porque cuando yo ya tengo la marca de clase, lo multiplico por la frecuencia y voy a tener estos datos que tengo, 14.5 por 5 me da igual a 72.5, 7 por 18.5 y obtenemos todos estos datos. Cuando ya tengo estos datos, hacemos lo siguiente: sumamos todos los datos. Cuando ya están sumados todos los datos, lo dividimos dentro del número de casos y tenemos lo que es la media aritmética. No solo es la única forma que hay otras formas, ¿estamos? Vuelvo a repetir, hay otras formas de cómo calcular. Hay algunos que no lo hacen de esta manera, utilizan la desviación, o sea, colocan, por ejemplo, 0 aquí y van 1, 2, 3 para arriba y 1, 2, 3 para abajo. No necesariamente donde yo estoy colocando el 0, puedo colocar el 0 aquí, por ejemplo, y irme y colocar 1 aquí y venirme 1, 2, 3, 4, 5. Y a partir de esos datos también puedo calcular la media aritmética. O sea, hay varias formas, hay varias técnicas. Para mí esta es la más sencilla, porque es lo mismo que había explicado. Solo tengo que saber marca de clase y la frecuencia, multiplicamos cada una de ellas, después sumamos los datos. Cuando ya están sumados los datos, divido de número de casos, que en este caso que es 50, y me va a dar una media aritmética.
o el promedio. ¿Alguna duda con lo que es la media aritmética? Si no tienen duda, excelente, me voy a la mediana. En la mediana de datos agrupados en clase hacemos lo mismo, me dan un grupo de datos, los ordenamos, damos rango, después ese rango lo divido dentro del número de grupos que yo deseo y esa respuesta que me da el tamaño de las clases o del intervalo, hago los intervalos y empiezo a calcular también frecuencia y marca de clase. Para eso también en esta parte, aparte de lo que hicimos aquí voy a necesitar lo que es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, por ejemplo, en este caso 5, aquí va a aparecer en frecuencia acumulada 5, 5 más 7, 12, 12 más 10, y lo que me dé aquí más 13, lo que me dé más 9, lo que me dé más 6, lo que me igual a 1. En total me tiene que dar aquí en frecuencia acumulada 50 en esta parte. Y con esto finalizamos lo que es la tabla. Cuando ya está la tabla, utilizamos la fórmula, ¿sí? Fácil, para la mediana se utilizan estas dos fórmulas. Uno donde yo puedo sumar y otra donde puedo restar. Aquí lo que es el límite real inferior de la mediana es lo que significa LRI. La letra I, que ya habíamos explicado y ahorita, es la amplitud del intervalo. Lo que es M, que significa la frecuencia donde se encuentre la mediana, en el número de casos, el número de 2, el número de datos que tengo dividido entre 2, y la letra F con la letra I, la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. O sea, donde está la mediana, uno anterior a esto, es la que nosotros vamos a colocar. Ahora, si yo voy a restar, utilizo aquí la misma situación, solo que aquí, si ustedes se dan cuenta, cambia algunos aspectos. Estamos, para que ustedes lo puedan ir viendo, puedo hacer de las dos maneras, utilizar límite real inferior o real superior, solo que en la primera lo sumo y en la otra le vamos a restar y da la misma respuesta, no cambia en nada todo esto. El ejemplo, supongamos que ahí me dan estos datos, se supone que me dan las frecuencias, de ahí tengo las frecuencias acumuladas, 3, 3 y 5, 8, 8 y 9, 17, 17 y 12, 9, 29, 5, 34, 34 y 4, 38, 38 y 2 igual a 40, así se van así rápido. Cuando ya tienen esta parte, vamos con esto. Algo importante en esto, ¿dónde voy a obtener N? Como tengo 40 datos, lo divido entre 2, 20, para que no estén pensando dónde se obtiene ese 20. Aparte de eso, ¿dónde voy a sacar los datos? Aquí nos vamos a la fórmula. ¿Dónde encuentro la mediana? La mediana, como su nombre indica, es el centro de los datos. Como me dice que es 20, por eso estamos dividiendo. 40 dividido 2 me da igual a 20. Me vengo a frecuencias acumuladas. Aquí vengo y veo aquí hay 3, 8, 17, 29. No hay 20, entonces 20 se encuentra en esta parte. Está en esta parte la mediana, entonces, pero ¿cuál es el número? Es lo que necesitamos buscar. Entonces, en la fórmula me pide el límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior? En 127 es 126.5. Por eso ya la operación, o ya en el desarrollo de aplicación de la fórmula, me aparece aquí mediana igual a 106.5 más. Aquí en esta parte venimos con los datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 9, que es este 9 que tenemos aquí, anterior. Se recuerdan que esta es la tabla que estamos usando, por eso tenemos el número 9 dividido dentro de 12. Ahora, ¿por qué 12? Si usted va a la fórmula, que es la frecuencia donde está la mediana. La frecuencia donde está la mediana, si usted se da cuenta, es igual a 12. Por eso le colocamos el número 12. Luego,
La otra, porque es el número de casos, menos 17. ¿Por qué menos 17? Aquí de una vez se hizo la operación. N dividido 2, 40 dividido 2 me da igual a menos la frecuencia de la letra I. Y si usted sabe, es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo del tiempo. Y por eso se le está restando los 17, que en este caso en la tabla es esto. En la frecuencia acumulada anterior es igual a 17. Ya solo le colocan los datos, hace las operaciones que nos indican en este caso. Hacemos la diferencia, me da 3. Aquí dividimos primero 9, 12, me da punto y fracción por 3. Esta respuesta que me da aquí le voy a sumar 126.5 y me da igual a 128.75, que es la mediana para ese grupo de datos, ¿no? Eso es en cuanto a la mediana. Hay varias formas también para la mediana, pero para mí esa es la forma más sencilla. Si usted tiene otra forma, ya lo sabe, excelente. Vuelvo a repetir, si ustedes se han trabajado de otra manera, pues hay que hacerlo de esa manera. Y yo solo cumplo también con refrescarles ahí la mente para calcular la moda. Aquí en la moda es los mismos datos. MO significa moda, LRI, el límite real inferior. La diferencia simétrica 1 es de las frecuencias de la clase modal y de la frecuencia de la clase inmediata inferior. Vamos, esta parte. Y las diferencias 2, que significa de la frecuencia modal y de la frecuencia de la clase inmediata superior. Esta es la anterior y esta es la que sigue, donde está la mediana. Y la raíz es la amplitud. Vamos ahora, ¿cómo calculamos? Esta es la fórmula para este caso. Límite real inferior más la diferencia del intervalo anterior, dividido dentro de la suma de lo que es intervalo anterior, la diferencia de esto, y la diferencia del intervalo superior, multiplicado por el intervalo, por la clase que tengamos. Estamos para este caso, así como estamos aquí, buscamos dónde está, usted buscamos dónde está la moda. Si usted ve dónde se encuentra la moda, alguien podría pensar dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, tengo 21, tengo 20, tengo 18, tengo 22, 23, 19, 22 y 21 son los datos que a mí me están dando. Así de forma simple podríamos pensar que la moda son los datos que más se repiten, que en este caso es el número 23. ¿Están? 23, ustedes dan, estos son los datos que más se repiten. Como este es el que más se repite, entonces el límite real inferior es igual a 49.5, que es este dato donde lo estamos colocando. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que es entre la frecuencia donde se encuentra? Diga. No es 22. No, es 23. El que más se repite es 23, o sea, es el número más grande que tenemos. Que se está repitiendo más es 23. 22 es menor a 23. Y luego, cuando nosotros queremos calcular la diferencia de estos, entonces donde está la moda, que es 23, menos el dato anterior, que es 22, a 23 le quitamos 22, me da igual a este 1 que tenemos aquí en esta parte. Este 1 es lo mismo que estamos aquí, lo copiamos. Ahora con la diferencia 2 es lo que es la mediana, donde está, disculpen, la frecuencia donde está la moda, menos la frecuencia superior, que en este
19, 23 le quitamos 19, me da 4, por eso tenemos este 4. 1 dividido, sumar aquí me da 5, me da 0.2 por 10, me da 5 más, disculpen, aquí me da 0.2 por 10, me da 2 más 49.5, me da igual a 51.5. Estas son las medidas de tendencia. Aquí sencillo. Los datos que ustedes van a tener tienen mucha similitud con este documento, entonces se pueden guiar ustedes ahí. Ahora, si ustedes quieren practicar los ejercicios que están en este documento, solo para que usted pueda practicar ahí en la casa. Esto en cuanto a las medidas de tendencia central. Ahora, en cuanto a las medidas de posición, que también necesito que lo vayan a presentar en el documento de lo que es la práctica, por favor. Entonces, solo necesito hacer eso 5 minutos y terminamos. En las medidas de posición, como su nombre lo indica, para mí sirven, es para establecer posiciones en la gráfica que yo les colocaba anteriormente. Las gráficas, por ejemplo, cuando hablamos de una campana de Gauss, las medidas de tendencia central son los puntos que me indican cuál es la relación que existe entre estos puntos con los que están al lado. Pero a veces esos puntos extremos, que en este caso pueden ser el 25, el 10, el 30, 40%, que después les vamos a llamar percentiles, cuartiles, deciles, o medida de dispersión, que son la dispersión estándar para ver cómo están alejados del centro. Para eso sirven cada una de esas medidas. Entonces, una de las primeras son en cuanto a la versión de los cuartiles, percentiles. Hay varias formas de cómo calcular. Y yo me voy, no, aquí usted no va a hacer de forma no agrupada, sino va a hacer de forma agrupada. Entonces les explico para esto. Miren, la fórmula normal que se utiliza, esta es la fórmula general. Se utiliza para calcular ya sean percentiles, cuartiles o deciles. ¿Cuál es la única diferencia al establecer estas fórmulas? La única diferencia es de que aquí donde está la letra C, si yo estoy usando cuartiles, tengo que dividirlo dentro de 4. Si uso deciles, lo voy a dividir dentro de... ¿Digan? Escucho. ¿Digan? Bueno, si son, vuelvo a repetir, si son cuartiles, dentro de 4. Si son deciles, dentro de 100. Y si son deciles, dentro de 10. Es la única diferencia al utilizar estas fórmulas, por favor. Bueno, vuelvo a repetir. Esta es la fórmula general, ya sea para el cálculo. ¿Por qué se le llama cuantiles? ¿De cuánto es? Si es de 10, 25 o si es de 1 por 1. Cuartiles se le llaman por cuartiles porque van de 25 a 25, 25, 50 y 75. Se supone que 100% ya no hay necesidad, porque por eso hay cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Qué significa? 25%, 50% y 75%. ¿Para qué me sirve? Para saber cuánto es el dato en un 25%, cuánto es el dato en un 50% y cuánto es el dato en 75%. Cuando yo estoy calculando un cuartil que se supone que es el 50%, me tiene que dar igual a la media aritmética, que es el promedio. Entonces me va a dar igual. Cuando yo estoy calculando, por ejemplo, el cuartil 2, cuando yo calculo el 50%, cuando estoy usando percentil, el 50% me tiene que dar igual a la respuesta del cuartil 2. ¿Por qué? Porque estoy calculando el 50%. Cuando yo estoy calculando el decil 5,
que se supone que es el 50%, se supone que esas 3 respuestas me tienen que dar la misma respuesta. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Percentil 50, cuartil 2 y decil 5, o sea, 50, me tienen que dar la misma respuesta al momento de estar calculando estos datos. ¿Por qué? Porque me están hablando de lo mismo. Fórmula, bueno, recordarles, es lo mismo. La única diferencia es de que en C cambian los datos. Bueno, también aparte de esto, otro aspecto que tenemos que saber es esto. Ahora, ¿cómo saber? Por ejemplo, aquí me están dando un percentil, que en este caso es 37, que quiero calcular. Ahora, si usted se da cuenta, aquí C se está utilizando a la 100. Ahora, ¿por qué lo estoy dividiendo aquí dentro de 100? Porque me están dando el 37%. Por ejemplo, si yo estuviera aquí cuartil 1, se supone que aquí voy a contar 1 por el número de casos. Si fuera cuartil 2, 2 por el número de casos. Por ejemplo, ¿qué otro? Por ejemplo, decil, un decil 5, o sea, por ejemplo, de los deciles, son 10. Depende qué decil tengo aquí, ese es el dato que voy a colocar donde está la letra. Ahora, ¿dentro de qué tengo que dividir? Aquí lo estoy dividiendo dentro de 100 porque es un percentil. Ahora, si fuera un decil, lo divido dentro de 10. Si fuera cuartil, lo divido dentro de 4. Nada más es lo que cambia para la aplicación de estas fórmulas, por favor. No sé si hay alguna duda. Aquí lo estamos usando 100, vuelvo a repetir, porque se trabajó un percentil. Estamos percentil 37, estamos calculando el 37% del 100%, por eso estamos usando 37 por 40, que es lo que me pide aquí en la fórmula. Por eso es de que, para que no se pierdan. Entonces, este es el secreto de la aplicación de esta fórmula que está aquí, por favor. Nada más. Ya de esto ustedes lo tienen que ya saber. Límite real inferior, cuál es. No se pierden aquí. Bueno, eso en cuanto a las medidas de posición. Ahora, cuando aquí regreso aquí a esto de la campanita de Gauss que yo les comento. En la campana de Gauss, lo que es la medida de tendencia central, la mediana y la muda, se van a establecer entre las 3/4 partes de una campana de Gauss. Se supone que este es 25, aquí el 50, aquí el 75, y el otro 25, ¿verdad? Entonces, por lo general, en una campana de Gauss, este pedazo que estoy hablando, aquí se ubican las medidas de tendencia central, pero por lo general no sabemos qué pasa con estos otros casos. Por ejemplo, supongamos que de aquí, de los que se mantienen por lo general aquí, que son los alumnos, hablamos de estudiantes que sacan 60, 75, inclusive hablemos de un grupo muy bueno, 80, estamos hablando de 60, 75 alumnos normales. Esos son alumnos o personas con ningún problema emocional, se mantiene la gente. Alumnos mayores de 80 hasta 100 son personas que necesitan ayuda, y alumnos menores de 60 son personas también que necesitan ayuda. Ahora, ¿para qué me sirve usar un decil? Pues quiero saber cuánto es el porcentaje que hay aquí. Quiero saber un cuartil, bueno, quiero saber cuánto es el porcentaje del 25%, cuánto se mantiene por estos lados. Para eso se establecen estas medidas en una campana de Gauss, que actualiza mejor cada una de estas posiciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya la aplicación ya no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero la aplicación de la fórmula es la misma para todos.
Si usted no lo puede hacer, en la computadora se lo puede resolver, pero aquí lo más importante es que usted aprenda cómo utilizar la fórmula, porque si allá le preguntan para qué sirven las medidas de posición, es justamente lo que estoy explicando. Para saber, por ejemplo, cuánto es el 25% de datos, qué pasa con este estudio. Por ejemplo, yo hablo de este grupo, si fueran estudiantes, por ejemplo, ¿qué pasa con el 25% que está abajo? O si no, hablo del 10%, ¿qué pasa con ese 10%? Entonces podemos saber, o esta gente que está aquí, un decil 9, el 90%, ¿cuánta gente se ubica en el decil número 9? Entonces ya podemos hacer ya un análisis más detallado. Por ejemplo, la gente que tiene datos o números mayores de 85, 90, ¿por qué son personas especiales? Porque estas personas necesitan una atención especial. Por ejemplo, esto que estoy explicando y es de estos casos, este es aburrido. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Pero si es usted de estos casos que están aquí, lo que estoy explicando ahorita para ustedes es un dolor de cabeza porque es un problema, porque no lo puedo resolver. ¿A quién me va a ayudar para resolver este problema? Entonces usted también necesita ayuda en este punto, y si está en este punto, necesitamos atención especial. Para eso sirven estas medidas. Si tienen alguna duda, si no, me voy. Aquí hay varios ejemplos. También aparecen las medidas de dispersión, también necesito que lo trabajen. En medida de dispersión, la primera es el rango, donde usted tiene que establecer el máximo y el mínimo. ¿Para qué me va a servir un rango? ¿Por qué se le llama medida de dispersión? Por ejemplo, yo tengo un dato más bajo, por ejemplo, fue 40, y el dato más grande, por ejemplo, es 90, y yo quiero saber cuánto es el rango. Esto, 90 menos 40, y me da igual a 50. Bueno, este rango, en otras palabras, este espacio de 50 puntos, estos no son, como le dijera, no es un punteo, sino es el espacio que hay entre 90 y 40, que son 50. Aquí se ubica toda la gente de aquí, desde 90 hasta 40, son a la gente que yo tengo que estudiar y ver qué tiene, ¿sabes? Y otra vez al punto anterior se elabora una campana de Gauss para ver qué pasa con esa gente. Ya, cuando se establece este punto, por ejemplo, lo que en la campana de Gauss, cuando se establecen estos rangos, se hace siempre lo mismo, ¿sabes? ¿Y para qué me sirve el rango? Lo que a nosotros nos sirve para un rango es saber del punto donde inicia hasta el punto donde está finalizando. Entonces usted me calcula las medidas de dispersión. ¿Cuáles? La desviación media, aquí les aparece un ejemplo cómo usted lo tiene que hacer, no se complique la vida, completo con la información y cómo se hace. Usted puede usar el modelo, o si usted tiene de otra forma cómo hacerlo, también lo puede hacer. La cuestión es que a todos les dé la misma respuesta, por favor. Tiene que haber procedimientos que usted me va a enviar. No solo me va a enviar la respuesta, sino le devuelvo su informe. Necesito que haya procedimiento. Aparte de la desviación media, necesito la varianza y la desviación estándar. Eso es lo único que se necesita para su informe. Por favor, ¿para qué me sirven estos datos? Por ejemplo, para finalizar así, desviación estándar. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, me da 2.2, lo que es la varianza. Ya cuando le sacamos raíz cuadrada, me da 1 punto y fracción. Ese 1 punto es lo que se mueve en la campana de Gauss. Por ejemplo, esta es disculpe que tanto de campana de Gauss. Esta raíz en la desviación, en la varianza, cuando le sacamos raíz cuadrada, se llama desviación estándar. Por ejemplo, si yo hablo de otro dato, aquí nada que ver ahorita, cuartiles y nada, solo estoy hablando de esto. Por ejemplo, media aritmética, me dio, por ejemplo, 70. Y, por ejemplo,
hablemos de un 20. Aquí, supongamos que me da 20, acá la raíz cuadrada me da 4.5 aproximadamente, o 5, 70, 75, son personas sin ningún problema, 65 a 70 personas sin problema. ¿Qué implica eso? Cuando yo le resto los 5 puntos a 70, me da 65, cuando yo le sumo, me da igual a 75. ¿Qué implica esto? El estudio que estamos haciendo, personas que se ubiquen con punteo de 65 a 75 son personas sin ningún tipo de problema. Se ubiquen abajo de 65 son personas que necesitan atención. Igual aquí, personas que se ubiquen arriba de todo eso son personas que necesitan una atención especial, y para eso pues se establecen varios aspectos. Por ejemplo, si yo hablo de calidad de un producto, si hablamos de leche, por ejemplo, si sube 2 puntos para arriba, la calidad todavía es aceptable. Si baja 2 puntos, la leche todavía es aceptable. Pero si sube mucho, por ejemplo, sube 5 puntos, esa calidad es de super calidad. Para lo que es la cliente calidad, pues va a consumir un producto super calidad, pero para las empresas esa es una pérdida grande, porque se supone que se está buscando más ingredientes, más producto que podría utilizarse para la elaboración de otro tipo de productos. Entonces, para eso sirve. En el caso de nosotros casi no lo vemos, pero ya en cuestiones de producto, por ejemplo, un tornillo. En tornillo, no van a pensar ustedes que aquí le permiten 5, en elaboración de un tornillo, si mucho es la desviación estándar que se acepta es hasta 1.1, porque si un tornillo se hace un poquitito más grueso, todavía apretando y apretando ahí con un desarmador, todavía entra en el espacio que tiene que entrar. Y si es un poquitito menos, entra fácilmente. Pero si le pone punto hasta 0.2, por ejemplo, menos, cuando usted esté colocando ese tornillo en el lugar donde tiene que ir, por ejemplo, si es un tornillo de media, pues va a quedar flojo. Y si es muy grueso, pues va a romper la madera si fuera para madera. Entonces aquí no se permite más, menos. Para eso sirve lo que es la desviación estándar en cuanto a la calidad. En el caso de nosotros que somos profesionales en el ramo de la educación, ¿para qué me sirve lo que es la desviación? Me sirve para establecer y ver la calidad del grupo de estudiantes que tenemos. Me sirve para determinar qué tan eficiente es la metodología, la técnica que estoy utilizando al momento de trabajar. Para eso tienen cada uno de estos puntos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que usted haga esto. Cuando usted ya terminó de hacer, de los datos que le voy a enviar, cuando termine, necesito la interpretación de ustedes. Cuando haga usted interpretación, lo que estamos haciendo aquí, este ejemplo es estadística descriptiva. Ahora lo que yo estoy explicando es estadística inferencial. Entonces yo necesito la interpretación de esos datos que le voy a enviar en no menos de unas 5 líneas para que usted explique qué relación tiene la media, la mediana, la moda, el decil 5, el cuartil 2 con la desviación estándar, todo esto unificado. ¿Para qué les sirve profesional? Pues para establecer cómo estoy como docente, cómo están mis estudiantes, porque, por ejemplo, usted tiene 25 alumnos, 24, uno pierde, pues ese alumno, ¿por qué perdió? Posiblemente, aún así, aunque usted tenga un éxito casi al 99%, ese alumno todavía es un dolor de cabeza, porque puede ser de que la metodología que esté usando es funcional para unos y para otros no es funcional. Para eso sirve cada uno de estos aspectos. Ustedes me dicen si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, comentario. Los escuchamos. Realizamos. Preguntas. Nick, disculpe. Sí, profe Andrés.
todo ese proceso que vamos a hacer. Justamente ahorita les voy a enviar los datos. Son alumnos, son datos de 40 estudiantes que ustedes tienen que hacer el proceso. Y si ustedes, como este proceso es igual para todos, yo les sugiero que trabajen en equipo o trabajen en grupo para que no se estén atrasando, porque como como ahora no hemos podido vernos, porque si no, allá en las aulas tendríamos que hacer todo el proceso y compartimos la información y es más rápido. Pero como ahora cada quien lo está haciendo en su casa, por eso es de que vemos a mucha gente rezagada, pero no es porque de verdad se tenga que hacer, porque lo que se necesita es un poco más de acompañamiento, en realidad eso es lo que se necesita. Entonces, si ustedes pudieran compartir más, excelente, para que ustedes terminen todos. Miren, lo que yo necesito es los informes. Estamos con todos los datos que tienen que enviar. Tenemos esta semana y 2 o 3 días del mes de noviembre y con eso finalizamos. Se recuerdan que lo que es banco de ítems, la prueba objetiva y los datos que voy a enviar, eso tiene que venir en un solo, porque ahí todavía tiene un valor de, si no estoy mal, 5 puntos en la plataforma para los 50 puntos que usted tiene. La última parte que vale 50, que es eso último que dice, es lo que va a ir entonces en ese último informe que dice banco de ítems. Banco de ítems, la prueba. Si usted va a hacer prueba objetiva, si alguien va a hacer el modelo de una actividad, también se puede hacer, como estamos trabajando por competencia, y el proceso estadístico que mencioné. En el proceso estadístico necesito medida de tendencia central, no vaya a hacer una y otra vez la tabla, solo con que usted haga la primera tabla. Miren, cuando ustedes empiecen, hagan la tabla, yo les voy a dar los datos. Ordenan los datos, ya está ordenado los datos, establecen lo que es el tamaño de la clase, o sea, el intervalo, y hacen los grupos, en los grupos colocan la frecuencia acumulada, límite real inferior y límite superior, y de una vez hagan las multiplicaciones de lo que es marca de clase con la frecuencia de una vez en una tabla, para que después ya solo me coloquen la fórmula de lo que es media aritmética, muda y mediana, y una vez calculado ya a la par, ya no me tienen que hacer una tabla aparte para cada uno, sino que ya solo es una tabla, después viene media su fórmula y la respuesta, muda su fórmula y el procedimiento y la respuesta. Igual con la mediana, igual va a ser con el caso de en los percentiles, no me tienen que calcular todo, solo necesito cuartil 2 y decil 5 y percentil 50. Vuelvo a repetir, para que no vayan a hacer, o sea, ¿qué vamos a hacer en lo que es de posición? Decil 5, cuartil 2 y percentil 50. Nada más. Y en lo que es desviación, solo van a calcular lo que es varianza y desviación estándar. O sea, son en una misma hoja salen todas esas operaciones. No se compliquen en la vida, vuelvo a repetir. Pueden compartir su información para que avancemos. Entonces sí vamos a entregarle a usted en ese documento la media ética, mediana y moda. El cuartil 2, decil 5 y percentil 50, varianza y desviación estándar, es todo. Ahí está. Si tuviéramos un ejemplo en Excel, ¿cómo lo pasaríamos a Word? ¿De cuál otra vez? En Excel solo lo copian, solo pasen todo lo que ustedes trabajan y pegan y ya. ¿Como una imagen? Como una imagen, si ustedes quieren. Ah, bueno. Ajá, no hay ningún problema. No más dudas. Pero sí, bueno, una pregunta. Sí, diga, profe. Fíjese que ayer me di cuenta en la plataforma que teníamos que subir lo que es digamos lo que nos está explicando ahorita y lo que es los ítems, pero yo no subí el mío porque no teníamos esta información. Sí, justo de que como eso es lo que hace falta, lo que les digo, lo tienen esta semana para poder subirlo. El 7 de noviembre tiene que estar el informe ya completo. Bueno,
No sé si bueno, estamos... La prueba objetiva decía de que ya debe de ir contestada. No. La prueba objetiva va sin respuesta. En una hoja aparte va la clave de la prueba. Ah, hoja aparte. Hoja aparte va la clave. No me va a colocar solo una serie también. Miren, entre las series normales para trabajar es entre 3 a 4. Depende si usted lo va a hacer sobre 25, sobre 20 puntos, esa es la cantidad de series que se establece. Como estamos trabajando por competencia, hagan actividades para que sea más sencillo. El banco de ítems que usted elaboró. Bueno, más preguntas. Ahora sí, no, pues ahí estamos. La tabla de especificaciones, ¿qué parte va? ¿Dónde va? Luego de lo que es después de la evaluación, antes de la evaluación viene la tabla de especificaciones. Bien, tabla de Luego tabla de especificaciones, después la prueba objetiva, luego el proceso estadístico. Ahí está. Gracias. Comparte el índice modelo que les voy a enviar, ahí se orientan ustedes cómo deben de enviar su informe, por favor. Bueno, preguntas. Los que tengan dudas, por favor, llamen, y a veces no les puedo contestar, disculpen, ya después yo les devuelvo la llamada, no se preocupen. Pero llamen, porque hay algunos que tienen duda y no llaman, y ahí se quedan con la duda y no avanzan. Entonces, lo que necesitamos es que avancen, por favor. Tenemos 15 días a partir de ahora para que ustedes me entreguen su informe. Ahí tiene que haber informe para colocar en los otros 50 puntos. De lo contrario, no van a pasar. Por favor, debe de haber informe para que puedan aprobar el curso de práctica docente. ¿Estamos? ¿Preguntas? Y si no, pues ahí. Si tienen alguna duda, me llaman, por favor. Ahí estamos. Mucho gusto saludarlos. Buen día. Si tienen dudas, si no, ahí finalizamos. Bueno, buen día entonces, mucho gusto.